Hola iglesia, buen día, Dios les bendiga. Les saludamos desde aquí, desde nuestra casa, lugar de adoración en el campus Caracolí. Estamos emocionados que cantemos juntos el nombre de nuestro Dios. Él vive en este lugar, por supuesto, pero también vive en su casa y en su corazón y podemos alabarle juntos. Juntos que nuestro Dios es tu Dios santo.
Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que te reveles y te muestres en cada hogar y cada casa que adora tu nombre, que es tu nombre. Disfrutamos en Cristo, pues solo Él nos libera, en Él fuimos perdonados, la más grande alabanza. Él es glorioso cuando vienes a este lugar, nuestra hora, tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder, tenemos hambre por más de ti, se han abierto los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Para todo el que está herido, llega el sonido del gozo. Él viene a restaurar la más grande alabanza. Es glorioso cuando vienes a este lugar. Decimos, nuestra hora, tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder, tenemos hambre por más de ti, se han abierto los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo, Cristo, es imparable nuestra alabanza, tu Espíritu está aquí, estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Nos levantamos, exaltamos, nos levantamos, exaltamos. Levantamos tu nombre, Cristo. Y es una bendición cantar juntos el nombre de nuestro Dios, como iglesia, como un solo pueblo, hijos llamados por la gracia de Cristo. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh,
venceré. Yo sé, mi esperanza está en Él. amigo fiel. Amén. Hay algunas personas que conocen de Cristo, pero debo recordarles que el texto no dice conozco de aquel, dice conozco a aquel. Ay, oyente, tal vez hayas oído el evangelio desde tu juventud tantas veces que la historia de Cristo mismo está al alcance de las puntas de tus dedos, pero eso no quiere decir que lo conozcas. Hay una diferencia abismal entre conocer de Cristo y conocer a Cristo.
Puedes conocer de una medicina y aún así morir de la enfermedad que la medicina hubiera podido curar. Un prisionero puede conocer de la libertad y seguir preso en su celda acostado. Un viajero puede conocer de su hogar, el lugar a donde anhela llegar, y aún así encontrarse lejos de ese lugar, perdido en medio de un bosque. Muchos hombres empresarios conocen de las riquezas o de los millones que hay en el Banco de Inglaterra, y aún así se encuentran en la bancarrota o están al borde de la pobreza. ¿Y cuántos capitanes de barco no hay que conocen del puerto, pero se encuentran naufragando entre las rocas del mar? No es suficiente conocer de Cristo, es el conocer a Cristo mismo lo que cura y salva el alma. Hola iglesia, muy pero muy buenos días. Espero que estemos teniendo todos un día increíble y que nos estén viendo muy bien a nosotros, porque yo la verdad no veo mucho en este momento sin gafas, pero que esperemos que todos estemos disfrutando de este tiempo tan especial, que la hemos pasado súper chévere, un domingo más en casa. Hola amor, ¿cómo estás? Iglesia, buenos días, estamos muy felices de volver a saludarlos, espero estén muy bien y todas sus actividades estén retornando normalmente. Nosotros estamos muy contentos de volver a saludar y les pido que por favor en este momento tengan ahí en su mano lo que van a donar, su ofrenda. Este es el momento donde oramos por esto, así que de verdad tómenlo en su mano y vamos a orar por esto. Señor, te damos muchísimas gracias por tu provisión. Gracias Dios por lo que a diario provees para nuestras casas, por el cuidado que tienes de nosotros aún en medio de todo este caos en el que está el mundo. Gracias Señor porque para tus hijos, Señor, aun cuando esto es súper gravísimo, estamos confiados en ti, descansamos en ti, Señor, y tienes cuidado de nosotros en todo, en el alimento, en protección, en sanidad, Señor. Muchas gracias por seguir estando pendiente de nosotros. Te amamos, Señor. Amén y amén. Bueno iglesia, y queremos recordarles, no sé si todos lo sepan, pero ya volvimos a nuestros servicios presenciales. Tenemos 2 servicios presenciales el día domingo, uno a las 8 de la mañana y el otro a las 10 de la mañana. Entonces, para que estemos muy pendientes también de las redes sociales, de los líderes. Si usted no sabe cómo hacerlo, cómo inscribirse, qué es lo que tiene que hacer, comuníquese con sus líderes o escriba a la iglesia, al número de la iglesia. Amor, ¿cuál es el número de la iglesia? 311-230-8934. 311-230-8934. Bueno, si no sabe qué hacer, escriba a la iglesia, pregunte qué es lo que tiene que hacer para poder asistir. Tenemos iglesia los domingos, pero también vamos a tener transmisión los domingos a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde, para que no se lo pierda. Por si usted no puede asistir igual al servicio presencial, puede hacerlo y seguir haciéndolo en línea. ¿Otro anuncio, amor? No, ahora vamos a dar paso, creo que no se nos olvida nada, ¿no? No. Vamos a dar paso a la prédica en este momento. El pastor Isaías Fuentes con ustedes. Nos vemos. Muy buenos días, estimada audiencia. Qué bueno poder una vez más llegar hasta ustedes, a sus casas, con un mensaje de esperanza. Después de un tiempo de alabanza, de exaltación, de gratitud al Rey, es bueno conectarnos con la palabra de Dios. Y hoy está la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3. Vamos a leer los primeros 9 versículos y vamos a desarrollar nuestra enseñanza en el día de hoy en este texto. Y la palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Y el versículo 14 de este mismo capítulo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y bueno, desarrollaremos el tema anhelando el premio del supremo llamamiento, anhelando el premio del supremo llamamiento de Dios. Hoy vamos a ver la primera parte. Ahora, en este capítulo, Pablo narra lo que fue su experiencia de salvación. Y fue una experiencia espectacular que marcó su vida. Él quiere mostrarnos y demostrarnos lo que llegó a ser tan importante, los cambios que experimentó a partir del momento que conoce a Cristo. Recordamos que él conoce a Jesús en el camino a Damasco y tiene un encuentro sobrenatural. Pablo, un hombre religioso, un hombre que conocía la Biblia, que conocía el Antiguo Testamento, un hombre muy importante, pero que cuando llega el Señor entonces comienza a experimentar también oposición, aún de la misma gente que creía en el Señor. Y Pablo quiere argumentar el por qué él podía, si quisiera, confiar en su carne, en sus logros humanos, en sus esfuerzos naturales, pero no lo hace. Precisamente es que Pablo está siendo acusado de no confiar en la ley y en sus propios argumentos, en sus propios esfuerzos humanos, porque desconocía la ley. Y eso es lo que vamos a desarrollar en estos próximos minutos. Y lo primero que vamos a ver es unas advertencias que Pablo le hace a la iglesia de Filipos y que están en el versículo 2. Y lo primero que le dice es: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando dice guardaos de los perros, no se refiere, por supuesto, a las mascotas o a los animalitos, ¿no? Así que su perro se salvó en esa mañana. Tal vez su perro se llama Tony y diga: Tony, te salvaste. No están hablando de ti. O tal vez su perro se llame Tyson, o tal vez se llame Kaiser. Entonces no se refería a ello. Pero entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo? Guardado de los perros. Se estaba refiriendo a esos falsos maestros que habían entrado a la iglesia y que querían traer un mensaje diferente y dañar la comunión de los hermanos. Pablo está haciendo una referencia, una mención que la encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 56, versículo 10. Y en ese pasaje nos lleva a un momento en la historia del pueblo de Israel, cuando se aproximaba la cautividad de Babilonia. Ya Israel del norte había sido llevado cautivo y quedaba Israel del sur. Y unos profetas falsos le estaban diciendo a la gente: tranquilo, a usted no les va a pasar nada, frescos, coman, duerman, estén ahí tranquilos, relajados, que mañana será mejor que este. Y Dios dice de esos profetas falsos, dice que eran como perros comilones de carne, como perros dormilones, y que estaban allí buscando su comodidad, que no les importaba el rebaño. En esa época los pastores se apoyaban en perros que ellos llamaban ovejeros, y eran que su trabajo, el trabajo de los perros, era proteger también el rebaño y guardarlo de los ataques de los depredadores. Cuando venía un oso o un animal a atacar el rebaño, ellos ladraban desesperadamente como si estuvieran locos y llamaban la atención y espantaban al depredador, o por lo menos lo detenían mientras las ovejas salían corriendo. Pero cuando Dios compara a estos profetas como estos perros soñolientos, está diciendo: a ellos no les importa, solo les importa la comodidad, dormir, descansar, estar relajados, ¿sí? Y le estaban dando un mensaje que no necesitaba el pueblo. El pueblo necesitaba un mensaje de advertencia: se avecina el cautiverio, enderecen su camino. Pero no, le están dando un buen mensaje. Tristemente, para los días de Pablo y para nuestros días, existen ese tipo de mensajeros que vienen con mensajes muy bonitos, con mensajes muy halagüeños,
sí, con mensajes de esperanza, todo está bien, tranquilo, esta pandemia pronto va a pasar, todo va a volver a la normalidad, relájense, y no es verdad. La gente necesita oír a través de todo lo que está pasando que debe volver a Dios, que debe enderezar su camino, que debe arrepentirse, y ese es el mensaje que hoy queremos transmitir. Es un mensaje de advertencia, y a eso se refiere el guárdense de los perros. Pero en segundo lugar dice, guardaos de los malos obreros. Y era un grupo de personas que también eran líderes y que manipulaban a la gente para su propio provecho. Gente que estaba allí para hacer cosas, para sacar su propia ganancia, su propio sustento, y dañaban entonces el corazón de la gente. No eran honestos, eran los malos obreros. Pero el tercer grupo al que Pablo hace referencia, es los mutiladores del cuerpo, los que mutilan el cuerpo. Y Pablo se estaba refiriendo a aquellos judíos legalistas que estaban llamando a los creyentes de nuevo a circuncidarse, a guardar la ley, el día de reposo, las fiestas solemnes y todo esto. Les decían a los creyentes, ustedes conocen a Jesús, pero para que su salvación esté asegurada deben volver a guardar estas cosas, deben entonces circuncidarse y hacer todos estos rituales para que su salvación sea firme y para que puedan tener una vida cristiana que honre a Dios, una vida de santidad. Pero Pablo los enfrenta y dice, no, nosotros somos la verdadera circuncisión, los que servimos a Cristo, los que servimos a Dios y nos alegramos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra carne. En Gálatas capítulo 6, versículo 15, Pablo da a entender lo que pensaba de la ley y lo que pensaba de la circuncisión, y él pensaba que la circuncisión no valía nada, ¿sí? Ni la circuncisión vale nada, sino la nueva relación y la nueva comunión en Cristo. Se estaba refiriendo al nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento no es otra cosa que un cambio de actitud, un cambio de corazón, un cambio de mente hacia la manera de relacionarnos con Dios. Y era lo que Pablo estaba enseñando. Esto es lo que realmente tiene valor. Y dice Pablo, no tenemos confianza en nuestra vieja naturaleza, en nuestra carne, en nuestros esfuerzos humanos. Solo confiamos en la obra que Jesús, en la obra que Él hizo a través de Cristo en nosotros. Y para concluir esta partecita, es que muchos de aquellos enemigos de Pablo, judaizantes o legalistas, seguían a Pablo en sus viajes misioneros. Y en la ciudad donde Pablo entraba, ellos entraban también. Y entonces, ¿ellos qué hacían? Cuando Pablo salía y ya había enseñado y había llamado a la gente al arrepentimiento y la gente estaba siguiendo a Jesús, entonces ellos lo que hacían era decirles, no, eso que les acaba de enseñar Pablo no es la verdad. Ustedes, si siguen confiando que solamente por creer en Jesús se van a salvar, están perdidos. Es que lo que pasa es que Pablo no conoce la ley. Además, Pablo no está a la altura de los grandes maestros de Israel. Y así envenenaban o dañaban el corazón de la gente y traían confusión. Y entonces eso le motiva a Pablo a dar esta argumentación. Y esto es como la respuesta a ese pensamiento para orientar a los creyentes, pero también para callarle la boca a sus enemigos o detractores. Y él da 7 elementos en los cuales él argumentó que se basaba su conducta como conocedor de la ley. En el versículo, vamos a leer el versículo 7, por ejemplo, dice, pero cuantas cosas, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y en el versículo 5 y 6 les va a dar los argumentos, y le va a dar 7 razones que son poderosas, que son fuertes, que podrían decir, esto es toda una religión, es una práctica impresionante, importante, y que lamentablemente muchos en el día de hoy se basan en eso, en sus experiencias, en su conocimiento, en sus títulos, ¿sí? Todo este bagaje se convierte como que yo soy una persona muy importante, ya estoy hecho, estoy viviendo mi vida y solo confían en eso, pero la verdad no sirve, no es así. Nuestra confianza debe estar en Dios. Y entonces en el versículo 5 y 6 está la argumentación de Pablo de lo que él era antes. Es decir, si yo quisiera confiar en mis esfuerzos humanos, si la salvación se ganara por esfuerzos humanos, yo sería el único que soy salvo, porque les voy a dar mi argumentación. Versículo 5 dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia,
en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y la primera cosa que él le muestra, dice, yo, Pablo, fui circuncidado al 8º día. Cuando tenía 8 días, sus padres lo llevaron al templo y le practicaron la circuncisión y lo presentaron. En ese momento entraba al círculo del pueblo de Israel y empezaba a disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo es, yo tengo unos padres piadosos que me enseñaron desde niño, que me formaron, que me enseñaron las escrituras, tengo conocimiento de Dios. Jesús también fue llevado por sus padres al templo para ser circuncidado. Ahora, ese privilegio de tener unos padres piadosos que llevan a sus hijos al camino de Dios, que les enseñan un versículo, una canción, que les enseñan quién es el Señor, que los enseñan a orar a Dios, muchos no lo hemos tenido. En mi caso particular no lo tuve. A la edad de 22 años yo nunca había leído un solo versículo de la Biblia, no me sabía los libros de la Biblia, no sabía de los personajes, sabía cosas muy sueltas por ahí cuando iba de repente a algún servicio religioso, oía por ahí alguna frasecita y sabía algo de Dios, pero tenía una confusión porque estaba escuchando una mezcla de muchas cosas, pero no conocía al Señor. Así que yo no tuve el privilegio de oír cantar a mis padres, de que fuéramos a una reunión donde se explicara o se enseñara la palabra. Yo no tuve eso y muchos de ustedes tampoco lo tuvieron, seguramente. Gracias a Dios por los que hoy pueden llevar sus hijos a la iglesia y pueden contar con ellos. Así de que es una bendición muy grande. Ahora luego dice, yo soy del pueblo de Israel. Quizás lo dijo porque algunos de los judaizantes y enemigos de él eran mestizos, es decir, de madre judía y padre de cualquier otra raza. Les quiero dar un puntico aquí y es que la judaidad la da la mujer. Si la mujer dice yo soy de la tribu de Isaacar o de la tribu de Benjamín o de cualquier tribu, ella es la que da la judaidad. Padre puede ser cualquiera, pero el hijo puede decir mi mamá es de tal tribu, entonces él pertenece al pueblo de Israel. Y Pablo dice, yo soy del pueblo de Israel. En tercer lugar dice de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín, tal vez de la tribu para aquel entonces más importante, más pupi como dicen los muchachos, porque Benjamín era considerado la mano derecha de Jacob. Benjamín nació cuando Jacob iba regresando de nuevo a Israel, después de estar en Ur de los Caldeos con su tío Labán, y cuando la madre lo dio a luz a Benjamín, su mamá murió, Raquel murió, y ella le puso hijo de mi dolor, o Benoni, hijo de dolor, pero Jacob le cambió el nombre y le dijo, no te llamarás así, te vas a llamar hijo de mi mano derecha. Y es tan importante. Y por eso Pablo dice, yo soy descendiente de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín también era el primer rey de Israel, que fue Saúl. Y el nombre de Saulo de Tarso, tal vez Saúl de Tarso, ¿sí? Es decir, que él tiene un nombre que tiene que ver con rey, con realeza, con grandeza. Pero luego dice también hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos, un líder de alta alcurnia, por así llamarlo, de alto nivel, no simplemente un hebreo, hebreo de hebreos, era un hombre muy importante. En quinto lugar dice, en cuanto a la ley, fariseo, y él pertenecía a una de las sectas religiosas más poderosas de la época. Estaban los saduceos, los celotes, los esenios, pero los fariseos era la secta más grande, era una secta que tenía un poder político y religioso, y ellos creían en ángeles, creían en la integridad de las escrituras, creían en la resurrección y también creían en milagros. Eran terriblemente nacionalistas y Pablo dijo, yo pertenezco a esa secta de los fariseos, ¿sí? Y luego en el punto número 6 que les dice, y en cuanto al celo, ¿sí? El celo por lo que creía, en cuanto al celo dice perseguidor de la iglesia, perseguidor de la iglesia. Precisamente en esas estaba cuando el Señor los salvó. Camino a Damasco iba a buscar a los cristianos, pero no solamente los perseguía en Israel, era más acérrimo enemigo de Cristo y de los creyentes que los otros fariseos, porque él estaba dispuesto a ir a cualquier lugar de la tierra para exterminar a aquellos seguidores de Jesús y el nombre de Jesús. Recuerden que Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Cristo a quien usted persigue, cuando en el camino de Damasco se encuentra con Jesús, porque no le conocía. Pero la séptima
razón que nos da es, dice, en cuanto a la justicia que es o que se basa en la ley, irreprochable. En la palabra literalmente dice irreprensible. Pablo estaba dispuesto o estaba diciendo, yo traje los sacrificios que la ley me exigía por mi pecado. Entonces Pablo argumenta todo esto para decir, yo soy un hombre que si quisiera basarme o fundamentar mi salvación en estas cosas, tendría derecho a hacerlo, pero no lo puede hacer porque él conoció a Jesús. Él era sincero, desde el punto de la ley, él era un santo. Tenía todo el derecho a decir, si alguno piensa que tiene que confiar en sus esfuerzos humanos, yo más. Y amigo, esto es poderoso. Un hombre con todo este conocimiento, con todo este argumento, llega un momento en que dice, si alguien pudiera confiar, pero no lo voy a hacer. Pero tristemente mucha gente hoy confía en sus rituales, en sus buenas acciones que realizan y que descansan en eso, creyendo que está bien, pero no han tenido un encuentro personal con Jesús, no lo conocen. Y hay mucha gente haciendo cosas y diciendo cosas y argumentando su saber, pero no conocen a Jesús. Y yo espero que usted conozca a Jesús. Tristemente, mucha gente solo conoce una religión y hace buenas cosas, que están bien, sí, que usted ayude al pobre, que usted haga cosas, está bien, pero ahí no debe descansar su fe ni su confianza. Y Pablo está diciendo, yo tengo todos estos argumentos, todas estas razones para confiar en la carne, pero quiero decirles que todas esas cosas las tengo como basura. En el versículo 7, Pablo deja de confiar en sus esfuerzos humanos y empieza a confiar en Dios. Y en el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida o como pérdida, por amor de Cristo. Todas estas cosas, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo lo que acabamos de mencionar y que tenía un tremendo valor terrenal, ahora Pablo dice que para él carecen de valor. Es más, las considera como cosa perdida. Me olvido de todo esto, no confío nunca más en esto, jamás confiaré en estas cosas, solo quiero amar y seguir a Cristo. Y esto es maravilloso cuando alguien llega a un punto donde puede despojarse de todos sus saberes, sus títulos, sus cosas. Pero es más fuerte aún, en el versículo 8 dice, y quiero leérselo, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuándo llegaremos nosotros a ese punto de decir, ya no me importa lo que sé, porque ahora quiero descansar es en lo que voy a aprender en el Señor Jesucristo, lo que voy a aprender de Él, conocer al Señor? Él estima todas las cosas como pérdida. Lo he perdido todo y lo tengo por basura. Mis títulos, mis credenciales, mi raza, mi reputación, todo es basura. Lo único que me importa es conocer a Cristo, mi Señor. Y esto es maravilloso. ¿Sabe que me desafía tanto esto? Puedo ver aquí que cuando Pablo se convirtió a Jesús, fue algo tan espectacular y fue de verdad. Y no fue una simple emoción de un tiempito. Pablo llegó a experimentar el gozo de la salvación, pero no fue un día y luego a los 5 días ya se apagó. Hay gente que se convierte, hay gente que se encuentra con un mensaje y llora y recibe a Jesús, pasa al frente, hace la oración del penitente, decide seguir a Jesús, viene a unas 2, 3 reuniones de la iglesia, pero luego se desaparece. Hay que llamarlo, hay que insistirle, mandarle un líder, un mentor, alguien que esté detrás de él. Sí, mi hijo, vaya a la iglesia, mire que debe buscar a Dios. Y hay algunos creyentes que van así como una carretilla, hasta donde otros los empuje, caminan y van ahí. Y mi hijo, ya leíste la Biblia, ¿cuándo te vas a bautizar? ¿Cuándo te vas a casar con la mujer con quien vives? Ven, endereza tu camino, comienza a dar fruto. Ya es hora de que sirvas en la obra de Dios. Sí, yo estoy un día de estos, pastor, ahí voy con calmita. Y hay un tipo de cristianismo así tan mediocre,
de gente que se considera cristiano, pero en la práctica no lo es. Pablo era un verdadero cristiano. Pablo amaba a Jesús. Pablo se convirtió de corazón a Jesús, y a partir de ese momento, de ahí en adelante dijo: yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y estoy seguro que nada me separará del amor de Cristo. Él dijo: ni las pruebas, ni el hambre, ni el frío, ni el calor, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa, ni potestades, nada me separará del amor de Cristo. Y Pablo experimentó persecución, estuvo en cárcel. Ahí en este momento que está escribiendo esta carta está en la cárcel, pero estuvo un náufrago en el mar, fue azotado por los judíos muchas veces con vara, lo dejaron medio muerto a las afueras de una ciudad, lo descolgaron en un canasto. Y si uno mira la vida de Pablo, las persecuciones, las calumnias, la traición de mucha gente que estaba a su lado, es un hombre que ha experimentado el sufrimiento, los azotes por servir a Jesús, y sin embargo Pablo nunca decayó. Esta carta de los Filipenses, algunos teólogos la han llamado la carta del gozo, y es una carta escrita desde una cárcel romana, y una cárcel romana no era un lugar pues de descanso como las cárceles hoy en día, con televisión, con internet, con visitas. No, era amarrado muchas veces a un cepo, era encadenado a un soldado romano, era un calabozo donde se experimentaba soledad, tristeza, desprecio, vergüenza. Y ahí estaba Pablo, y él no, por ningún motivo, él dejaba de confiar en Dios, por ningún motivo. Él estaba ahí siguiendo porque amaba. La pasión nunca se le acabó, nunca se le apagó. Y es una de las cosas que estamos hoy en día experimentando. No importa la pandemia, no importa lo que pase. Hemos perdido soldados en este tiempo, hemos perdido gente, hemos llorado con muchos, hemos experimentado el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la escasez, pero eso no nos ha robado el gozo, ni la pasión, ni el deseo de seguir predicando a Jesús. Así que usted que nos está viendo en esta mañana, quiero decirle que hay esperanza y que hay una bendición en Dios. Y él cerró con este versículo 9, y es tan maravilloso. El versículo 9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No teniendo mi propia justicia, era el deseo de Pablo. Aparte de que dice esto, también está haciendo una declaración teológica: ser hallado unido a él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere en la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Ahora, su propia justicia era la ley, y decir guardar la ley, el guardar el día de reposo y las cosas que pertenecían a la ley, eso lo hacía Pablo antes. Pero ahora Pablo a los colosenses, por ejemplo, les escribe: nadie me juzgue en cuanto a días de fiesta, en cuanto a comida o bebida, en cuanto a días de reposo, porque esas cosas son sombras de lo que había de venir. Ahora Pablo, alineado con el pensamiento de Cristo, está diciendo: ya no más mi propia justicia, y se refiere a una justicia legal. Él dice: mi propia justicia es una justicia legal, y esa justicia, dice que las mejores obras de esa justicia legal delante de Dios son como trapos de inmundicia, algo asqueroso, algo que repugna delante de Dios. Ahora, ¿a Dios le repugna que hagamos cosas buenas? No. ¿Qué le repugna a Dios? Que nosotros hagamos cosas buenas obras, y que confiemos que por hacer esas buenas obras ya tenemos un puestico en el cielo. Usted habrá escuchado esa frase tan trillada y sonada en estos tiempos, y es: los buenos somos más. Pues déjeme decirle que me gustaría que se baje de esa nube si usted cree que los buenos y está en el grupo de los buenos. Pues no hay buenos. La Biblia dice que no hay buenos sino uno, y es Dios. Jesús dijo de los padres, por ejemplo: si ustedes como padres, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más yo, que sí soy bueno, dice Dios, daré el Espíritu Santo y las cosas buenas que ustedes necesitan. El único bueno es el Señor. El único que realmente es bueno es Dios. Nosotros, todos los seres humanos, somos malos por naturaleza. En nosotros, lo bueno que usted ve en cada uno de nosotros es la obra que Cristo ha hecho. Si usted hace obras, ayuda, pero está haciéndolo con el fin de ganar
puntos delante de Dios. Voy a portarme bien con mi esposa para que Dios me dé una casa. Voy a portarme bien con mis hijos para que Dios me dé buena salud. Voy a portarme bien para que Dios me dé riqueza. Usted está equivocado. Haga las cosas para honrar el nombre del Señor. Me encanta una visión que tenía o que tiene el negro Jerry Mina, el jugador de fútbol de Colombia, que a propósito le está yendo muy bien en este momento. Y él decía, cuando hacía un gol en el Mundial, cuando hizo los goles, cada gol que hacía se paraba y decía, no soy yo, es él. Y quiero decirle, esa frase me bendijo mucho. Tengo claro, todo lo bueno que usted vea en mí como pastor, la gente que me conoce, lo bueno que usted vea en mí es la obra que Dios ha hecho en mí, pero yo no soy esa persona. Lo malo que usted vea en mí, lo feo, lo que no le guste de mí, ese soy yo. Ese es el pastor Isaías, o Isaías ni siquiera, porque es que el título pastor ya me da algunas ventajas. Pero yo no soy una gran persona, no me considero el mejor marido, no me considero el mejor padre, no me considero, más por el contrario, soy un mal padre, soy un mal hijo. Comparado con Jesús, no le doy la talla, no le doy a los tobillos. Él es el único que merece la honra y la gloria, porque Cristo, en Cristo su Hijo, es el que justifica. Cuando yo reconozco que en mí no hay nada bueno, que por mí no alcanzo, por mis méritos no alcanzo ninguna bendición, mucho menos la salvación, mucho menos la comunión con Dios, eso me lleva a depender de Dios, a llegar humillado a sus pies, cuando entendamos la gravedad de la maldad de nuestro pecado. Y entonces vamos a la presencia de Dios y nos rendimos y decimos, Dios, solamente tu misericordia nos puede alcanzar. Ahora, todos los seres humanos somos malos. Si alguien se presenta como bueno, está equivocado. No hay nadie bueno. La Biblia dice que no hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno. Todos hemos hecho lo malo, todos hemos pecado, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual tomó su camino y Dios cargó sobre el Hijo de Dios la culpa, nuestros pecados. Así de que hay esperanza. Tal vez me está viendo alguien que tiene problemas con el alcohol, que tiene problemas con el sexo, con la pornografía, que tiene problemas con la mentira. Para usted hay esperanza. Usted no tiene que cambiar por sus propios medios, tiene que venir a Jesús, reconocer que su pecado es tan grande que usted no puede con él, pero también entender que hay alguien que ya pagó el precio por usted, alguien que murió en la cruz del Calvario, que derramó hasta su última gota de sangre por usted. Si usted viene y le dice, Dios, perdóname, Él lo va a perdonar. Y cuando usted experimente el perdón de Dios, de ahí en adelante va a arder en su corazón una pasión por amar a Jesús, por seguir al Señor. Tristemente, hay tanta gente que no ha conocido al Señor. Va a las iglesias, va a un lado, pero es lo mismo que ir al centro comercial, lo mismo que ir a cualquier parte. No disfruta, no sabe quién es Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Querido oyente, querido amigo que me está escuchando, Él proveyó en Cristo la justificación. Él es nuestra única esperanza. Espero que llegue el momento en que usted también, como yo, anhele alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios. Que el Todopoderoso los bendiga, que Dios traiga sobre sus vidas paz y esperanza, que Dios traiga consuelo sobre ustedes. Permítanme orar por cada oyente que está ahí, por cada persona que nos está viendo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana bendigo a esa persona que todavía no te ha conocido, Señor. No importa si es un predicador, no importa si es alguien que lleva 40 años yendo a la iglesia. Es con usted que hablo. Si no conoce a Jesús, si en su corazón no arde una pasión por Él, un deseo por servir, por seguirlo, qué bueno que llegue el momento en que usted diga, toda esta experiencia, todo lo que yo sé, así como Pablo, lo dejo a un lado, lo considero como algo perdido, como algo que no tiene valor, porque quiero conocer a Jesús, quiero conocer a mi Señor, quiero vivir para Él, quiero por el resto de mi vida estar a su lado. Anhelo ese día cuando pueda estar a su lado. Señor, muchas gracias por bendecir a toda persona que nos está viendo, por sanarlo, pero por aclararle el camino, Señor, por llamarlo a caminar contigo. Oro por la juventud, Señor. Yo estoy viendo en mi espíritu jóvenes, miles de jóvenes que están aburridos, cansados de religiosidad, de muchas cosas, pero no te conocen. Señor, atráelos, conócelos y levanta un ejército poderoso de predicadores, de gente que hablará no de religión, no de cosas
obras humanas, sino que hablará de ti, de la experiencia, de lo real, del amor tuyo, del perdón tuyo. Muchas gracias, Jesús. Te damos el honor y te damos la gloria a ti. Amén y amén. Que el Todopoderoso los bendiga. Ha sido un placer compartir esta palabra con ustedes y espero que Dios les bendiga, y también espero tenerlos en la próxima entrega. Dios los bendiga y los guarde.